Amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, iniciamos así nuestra edición meridiana del programa. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. 5 emisoras que se enlazan desde Aruba hasta el Arauca Binacional, llevando la señal en señal abierta, la comunicación y este programa. Pero también tenemos la opción comunicacional a través de nuestra plataforma streaming, que nos permite llegar a ustedes en este momento en cualquier parte del mundo. Y si usted no tiene opción de verlo en vivo, en directo, la puede ver en diferido, la sección, el programa completo, lo que a usted le interese, a través de nuestras redes sociales y nuestras plataformas digitales. Así estamos abiertos en Siempre Venezuela para llevarles a ustedes la mejor información. Como siempre les digo, es un trabajo en equipo, en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Eh, Iniciamos nuestra edición meridiana con la presencia en la sala de nuestro amigo y colega Carlos Uzcategui el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Alan Ernesto Peralta, un saludo para ti, al equipo de producción, a nuestro corresponsal y por supuesto al invitado especial que es la audiencia en el programa Siempre Venezuela Radio. Espero que estés bien, Alan. Bueno, el gobierno, el régimen de facto, sigue colocando clavos al ataúd de la propiedad privada en Venezuela. Ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, ya ha ido desconociendo gradualmente el derecho a la propiedad privada en Venezuela y ha impuesto un concepto que, si bien suena bonito, es impráctico y totalmente desestimulante para el desarrollo de cualquier país, como lo es la propiedad social. Y el hecho de que usted tenga su propiedad privada en este momento en Venezuela ya no garantiza mayor cosa, porque el gobierno siempre va a imponer el concepto de propiedad social para apropiarse de los bienes, para apropiarse de su lar, para apropiarse de su tierra, en el caso de que tienen tierra, o en caso de cualquier otro tipo de propiedad. ¿Por qué digo esto? El gobierno ayer aprobó una ley llamada Ley de Protección de Activos. Esto lo aprobaron en la Asamblea Nacional, por cierto, voto unánime, según la nota de prensa de la Asamblea Nacional ilegítima. O sea que diputados de la oposición también votaron por esto, Claro que sí. de la supuesta oposición. ¿Y qué significa esta ley de protección de activos? Que aquella persona que maneje activos venezolanos designados, por ejemplo, por la Asamblea Nacional Legítima, o aquella persona que tenga bajo su mando y su control la administración de empresas del Estado a través de reglamentos o normas o designaciones hechas por la Asamblea Nacional Legítima, la del 2015, pues podrán ser objeto de sanciones tan brutales como la extinción de dominio. Es decir, que su propiedad, su bien, sus recursos pudieran ser objeto de extinción de dominio como si usted fuera un narcotraficante. La ley se vendió como una ley para proteger y enfrentar el tema de la corrupción, pero la verdad verdadera es que la ley que persigue a los corruptos, como esta ley de protección de activos, son dos clavos en el ataúd que busca perseguir de manera más clara, contundente y efectiva al estilo nicaragüense las propiedades que tengan los venezolanos que hayan sido sometidos y objeto de este tipo de acciones. ¿Qué te parece, Carlos? Oye, Alan, esto es un exabrupto jurídico en todos los aspectos, ¿no? Pero imagínate, este es un gobierno de facto, aparte es dictatorial, y van por encima de las leyes. Y todo eso es una copia fiel exacta del ejecútese del gobierno dictatorial de Daniel Ortega en la Nicaragua socialista o comunista, o no sabemos qué vaina es. Lo único que te puedo indicar, Alan, es que lo que tú estás diciendo, en Venezuela no existe la propiedad privada. Cuántas fincas, haciendas, centros comerciales, casas, inmuebles
han sido sometidos ya al robo completo. Las han expropiado y de paso no sirven absolutamente para nada porque se les ha ido derrumbando todo. Ahora, Alan, imagínate algo, ¿no? Tal como lo dijiste ahorita, la Asamblea Nacional Ilegítima 2020 levantó la mano como tal focas que son, incluyendo a los que se llaman ser opositores, que por cierto son los enchufados realmente, y lentamente y poco a poco, pero más tarde que nunca, nos estamos dando cuenta realmente quiénes son estos opositores que son trogloditas, peor para el pueblo venezolano. Bueno, yo digo una cosa, este, están siguiendo el patrón Daniel Ortega. Daniel cien por Ortega ciento le ha quitado, le ha expropiado bienes a cientos de nicaragüenses por el hecho de manifestarse opositores, porque ningún bien ha sido expropiado a su gente, a la gente del partido, del Frente Sandinista. Nadie ha sido objeto de este tipo de acciones. Quienes han sido objeto de sanciones han sido las personas que han manifestado de alguna u otra manera su oposición al régimen. Y eso es lo que viene en Venezuela. Fíjate cómo se le ha colocado otro clavo más al ataúd de las libertades civiles y sociales en Venezuela y, y los derechos, entre ellos el derecho a la propiedad privada. Con esta ley, apenas entre en Gaceta, esta ley va a servirle a ellos para extinguir bienes y propiedades de venezolanos que están ejerciendo, por lo menos en la Junta Directiva AJO de Petróleos de Venezuela, que están vinculados a Citgo o que de alguna u otra manera tienen decisión en el llamado Banco Central AJOP y también las decisiones que toma en la Asamblea Nacional Legítima. Vamos a ver una masiva serie de acciones que buscan liquidar los bienes de los venezolanos, porque esta es la nueva manera de ellos de perseguir. Ahora, ante la imposibilidad de perseguir físicamente, porque muchos de ellos se encuentran exiliados, ocurre entonces que de ese exilio ahora le quieren quitar los bienes y las propiedades y faltará poco, faltará pero muy poco, así faltará para que empiecen a hacer lo de Ortega, que es la dejarlos apátridas, quitarle la nacionalidad, como ha hecho Ortega en Nicaragua. Estas dictaduras se parecen, son similares, son hijas del mismo núcleo. Y del mismo obviamente, patrón. claro, y obviamente vamos a ver persecución ahora más radical. Si a esto le sumas el hecho de la ley esta contra las ONG, y si a eso le sumas el tema de la ley del odio, hay todo un tinglado judicial que busca extinguir cualquier posición contraria al gobierno. Las opiniones serán perseguidas y ahora serán convertidas en un calificativo delictual. Y esto pues ocurre en una Venezuela en donde hay gobiernos que todavía hablan de que aquí hay libertad y que aquí hay democracia. Esto no es democracia para nada. Lo que está ocurriendo en Venezuela no es democracia para nada. Lo venimos advirtiendo desde hace muchos años, pero ahora se está configurando un tinglado jurídico para darle validez jurídica a un régimen que viola normas esenciales de la Constitución venezolana. Alan, esto yo lo llamaría una carnicería jurídica, ¿no? Porque va a haber extinción de cualquier tipo, desde un par de zapatos, lo que consigan. Aparte que cada vez que hacen estas fechorías se llevan hasta el queso que dejaron en la mesa. Se han robado bienes muebles, bienes inmuebles, es decir, van a hacer una carnicería total, Alan. Ahora, lo que sí he notado, no sé a tu juicio personal, pero lo digo yo, es qué hace o qué ha hablado, ha versado el tema los colegios de abogados a nivel nacional, Alan, que no han versado hasta el momento ningún tema desde un principio de año.
Bueno, hay algunos colegios que sí se han manifestado, Carlos. El Colegio de Abogados del Estado Zulia se ha manifestado. El Colegio de Sí, pero Abogados el resto, del Distrito Capital también se ha manifestado. Claro, no es una posición unánime de todos los colegios de abogados, es que la Federación Nacional de Colegios de Abogados también está en una situación bastante difícil como gremio, porque el CNE ha impedido los procesos electorales internos y esto ha generado que haya junta directiva con los periodos vencidos que más bien están cumpliendo un papel nominal porque no se quieren meter en Honduras de estar haciendo acciones de carácter protestatario, porque lo que viene encima con este tinglado de leyes es una persecución a fondo. Ahora, me imagino que eh, a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional vigente, la legítima, le irán a quitar todo, hasta el pañuelo que pueda tener por allí la Junta Directiva. sí señor, A, eso es cierto. a los miembros de la Junta AJO de PDVSA, entre ellos Horacio Medina, le irán a quitar lo que tenga en Venezuela. No sé si todavía tiene algo, pero en su lar relativo, pues hay cosas, hay propiedades que la gente tiene, guarda, porque son propiedades. Es que ese es el tema. O sea, el gobierno está destruyendo un principio constitucional que es el respeto a la propiedad privada y lo está destruyendo con leyes Correcto. políticas que nada tienen que ver con su justificación, porque ellos lo justifican como persecución de la corrupción, pero sí porque no van a la casa de Diosdado Cabello y la revisan a ver si justifica la casa que él tiene en Monaga o pueden hacer una búsqueda más intensiva y menos preocupante a una serie de líderes y pseudo líderes chavistas y testaferros que se han enriquecido groseramente en el país y no tienen cómo justificar el origen de sus bienes. Y hay otra ley por ahí que viene rodando, que es la ley de impuesto a los bienes que los venezolanos tengan en el exterior, que no debemos perderle el ojo a esa ley. No, para Aunque, nada, eso hay que ponerle la lupa, Alan. claro, porque van a pretender que usted, que tiene un negocito en Perú, que tiene un negocito en Chile, que puede O en tener el imperio mismo. una panadería en Colombia, va a pretender que usted les pague impuestos a estos degenerados que fueron los que te obligaron a salir de tu país. Entonces, bueno, las cosas se están complicando. Ojo. Alan, hay una pregunta, tú como abogado, ¿no? Y tengo que hacértela porque escuchándote me preocupa algo. Es decir, que de un momento a otro, tanto notarías, registros inmobiliarios, registros principales, cualquier tipo de esto, o registros mercantiles por una compañía, por A o por B, van a estar bajo las pesquisas de contrainteligencia de los cubanos, de la Asamblea Nacional Ilegítima, para buscar y estar detallando cualquier bien en común que tengan estos los exfuncionarios venezolanos, ANJOX, o diferentes diputados de la Asamblea Legítima 2015, o cualquier venezolano por A o por B. Bueno, es que es que yo creo que ese es un trabajo que ya vienen desarrollando desde hace algún tiempo. La Sí, sí, identificación de acuérdate que bienes las y notarías de propiedades registro están para dar, tomadas por los cubanos, esto no es de ahorita. claro, para dar un golpe de efecto. Vas a ver que en una semana van a empezar a, a, a robarse, porque ese no tiene otro calificativo, bienes y Así es. propiedades de venezolanos que están ahorita en la oposición. Porque los muy descarados ayer entre ellos Jorge Rodríguez, tuvieron el tupé de decir, ahora vamos a perseguir a los opositores ilegítimos. Bueno, por favor, ya con ese Pero nivel de Dinora entonces Figuera también le tienen. dijo, vamos a ver, vamos a revisar tus cuentas, le dijo Dinora Figuera, la presidenta de la Asamblea Legítima 2015. Es que a todos ellos, mira, yo lo que me temo es que la racia llegue hasta familiares de dirigentes políticos.
bajo la Lo he excusa pensado también. de que esos bienes se vendieron o son parte de un supuesto acto de corrupción. Entonces ya tú verás cómo le quitan la casa a la mamá del político tal, cómo A la le suegra. quitan propiedades a los familiares directos y a los familiares indirectos. O sea, Una esto es barbarie. una barbarie, sí, una barbarie jurídica y definitivamente una acción que lo único que busca es enrarecer el clima político con miras a las elecciones presidenciales del próximo año. Eh, Habrán venezolanos que no podrán soportar la pela. Vamos a estar claros en eso. Que a tu mamá le quiten su casa, alegando de que esa casa proviene de actos de corrupción, es un golpe emocional durísimo para muchos. Claro, y Y, personas de la y, tercera edad o mayoritarios. y esta gente no tiene escrúpulos. O sea, vamos a hablarlo claro, no tiene escrúpulos. Son acciones que se van a desarrollar en estos próximos meses en contra de cualquiera que huela a oposición, incluyendo comunicadores sociales. Así que si usted tiene allá algo guardado, Carlos, le recomiendo que lo saque porque esta gente viene con toddy. Lo único que me quedó fue un micrófono Steiner de los Shure de 1960, que lo tengo como recuerdo. Ya me pusiste las pilas, eso hay que mandarlo a buscar. Alan, una pregunta, porque es importante este tema que estás tocando. Me interesó mucho y sé que a la audiencia también. Alan, ¿cuál es el propósito o cuál es el trabajo actualmente de un jurisconsulto, de un abogado con este tipo de problema en Venezuela? ¿Qué puede hacer actualmente un abogado en el país con este tema que estás versando? Es que, mira, si nos vamos al lado de la ley, no hay mucho que hacer. No hay mucho que hacer porque ejecutar los mecanismos de defensa de un ciudadano partiendo de la norma constitucional que protege el derecho a la propiedad privada, privilegia el derecho a la propiedad privada por encima de cualquier ley subalterna, esa sería jurídicamente la acción más destacable, más lógica. Pero el problema es que en Venezuela todo el sistema judicial venezolano está coactado. Todo el sistema judicial venezolano está arrodillado a lo que diga el régimen. Los jueces esperan la llamada del funcionario X o Y para decidir su juicio. Mira que Que decide ni en contra siquiera, del por cierto, hombre. son abogados. Claro, mira que libera al hombre. Mira que quítale la propiedad. Mira que no se la quites ahorita, dale un chance, un respiro para ver qué puede pasar. Así funciona nuestra justicia en Venezuela. Lamentablemente, el abogado ahora tiene que irse por el lado de la transacción, porque en Venezuela los Es funcionarios muñeñeo. del Poder Judicial te cobran desde el alguacil para llevar una notificación hasta el secretario o secretaria del tribunal para colocarte 3 o 4 carpetas encima el caso para que el juez decida rápido o contundentemente. Mira, son tiempos oscuros y negros. Estaban oscurecidos los temas de la justicia, específicamente penal en Venezuela, pero ahora esto abarca lo civil y lo administrativo. Ahora, Alan, ¿y dónde dejas tú el derecho agrario? Yo te lo digo porque fue un tema que donde yo pude elaborar hace muchos años antes de comenzar con la comunicación. Y yo era lo que se llamaba empadronador del Instituto Agrario Nacional y nosotros veíamos en el tema del derecho entre linderos, medidas, etcétera. Y uno de los ataques feroces que tuvo el gobierno de Chávez hasta el de Nicolás Maduro ha sido el derecho agrario. ¿Qué valor tiene actualmente una persona que ejerza esa profesión como un abogado en derecho agrario? Allí volvemos al principio de la conversación. El gobierno no le está prestando atención al derecho a la propiedad privada. Hay gente con títulos, incluso títulos validados por el Instituto Nacional de Tierra,
que han correcto. tenido que huir de sus unidades de producción porque una funcionaria o un funcionario y un grupo de delincuentes desactados se antojaron de la unidad de producción que puedas tener. Entonces, hay una proliferación de invasiones, especialmente en el estado de Barinas y en el sur del estado Carabobo, propiciadas por funcionarios del régimen. Lo que te demuestra a la clara lo que hemos venido diciendo a lo largo de este segmento, el tema de la propiedad privada. ¿Dónde queda la propiedad privada en Venezuela? En una mención constitucional, pero más allá de eso, ni siquiera aquel que tenga títulos válidos, respaldados, todo su permiso puede estar tranquilo con este ambiente porque el régimen de facto, si ve que tú eres pasas de la categoría de productor a adversario político, pues te jode, así de sencillo. O sea, eh, eh, me perdonan la expresión castiza coloquial, pero es que esto es lo que se está generando en Venezuela, una persecución a cualquier disidencia, a cualquier disidencia, por mínima que sea, es castigada por el régimen de facto y es una manera de someter a la población venezolana, someter a aquellos que han trabajado duro y que tienen su propio bienes, los están arrinconando para decirles de manera directa o indirecta, si te volteas para la derecha, te vamos a quitar hasta los interiores. Eso es, Alan, ahí se aplica realmente lo que es el saqueo general. claro, como los hunos, como los bárbaros en Roma, Pasó cuando a Tila, cuando los bárbaros llegaban y saqueaban y destruían todo. O sea, en Venezuela no existe Estado de Derecho, vamos a hablarlo claro y rapado. En así mismo. Venezuela no existe Estado de Derecho. Lo Lo que que es un existe, estado forajido. lo que existe es un estado de corrupción general de todo nivel, de todo nivel. Y algunas veces, cuando algunos de estos miembros del clan corruptos se rebelan o se vuelven demasiado ambiciosos, ahí los atacan, los sancionan y los pasan por las armas, como están haciendo ahora con todo lo que vuela a Tarek el Examí. Pero más allá de eso, esto no pasa de ser, como ha señalado, un estado delincuencial, un estado que absoluta y totalmente está demostrando que no tiene respeto por cualquier norma constitucional que existe en Venezuela, porque no respetan las normas sociales, los derechos esenciales, no respetan los derechos humanos, violan la normativa jurídica y la ley de procedimientos administrativos, violan las normas esenciales del país. Estamos en un estado delincuente, no hay estado de derecho, para hablarlo claro, así, Es claro y decir, rápido. la judicatura y el Colegio de Magistrados de Venezuela, eso no existe. Es decir, eso es un tropel de la pandillita. No, son ejecutores, son brazos ejecutores. Si te pones a ver, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Supremo de Justicia, son brazos ejecutor de la política determinada por el régimen de facto. Y en un país donde el poder judicial está sometido por el poder ejecutivo, en un país donde el poder legislativo está sometido por el poder ejecutivo, no hay democracia. No hay democracia, no hay democracia. Habrán leyes, pero no hay democracia. Porque Es decir, que es una inquisición generalizada en todos los aspectos, Alan. cada persona del régimen tuerce la ley como si fuera una plastilina y hace con ella lo que le da la gana. Si la ley hay que voltearla a la izquierda para detener a una persona, se voltea. Pero si hay que voltearla a la derecha para salvar a un corrupto, lo hacen. Ese el Estado de Derecho en Venezuela en este momento, que por cierto no existe, así de claro. Carlos, se nos acabó el tiempo, se nos pasó el tiempo con esta charla.
No, pero una charla muy interesante, Alan, porque hay cosas que mucha gente no conoce y había un puntico que yo tampoco desconocía y lo aclaraste y eso es muy importante. Bueno, buen provecho a toda la audiencia del programa Siempre Venezuela, a ti, Alan, al grupo de corresponsales, periodistas, amigos, y estaremos hoy a las 5 de la tarde esperando noticias que sean agradables, noticias que son tristes, pero son noticias. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, seguimos aquí con más información. Biagio Pirelli, coordinador nacional de Convergencia, condenó los constantes apagones y fluctuaciones del servicio eléctrico que se registran en el país, especialmente en las regiones. El dirigente opositor denunció que los apagones son diarios en el país y se extienden por lo menos mínimo 4 a 8 horas. La verdad es que no es que se va la luz, sino que llega la electricidad de vez en cuando, dijo de manera irónica. Calificó de inconcebible que todos los días, sin excepción, los venezolanos sean las principales víctimas de la indolencia y la ineptitud del régimen. Quitan la electricidad a diario por mínimo 4 horas. Hay jornadas hasta de 8 horas que nos dejan sin electricidad. Hay días que la quitan varias veces sin notificación alguna. Biagio Pirelli reprochó que desde el gobierno de facto de Nicolás Maduro, ningún funcionario nacional, regional o municipal asuma la responsabilidad ni ofrezca explicaciones sobre lo que está pasando en relación a esto. Al contrario, se excusan en fantasiosas hipótesis, dice Pirelli. A pocas veces que intentan dar alguna explicación, terminan afirmando las más absurdas y hasta fantasiosas hipótesis. El líder del partido tricolor recalcó que los venezolanos tienen la plena conciencia de que nada de esto cambiará mientras Maduro y su gente sigan en Miraflores. La solución definitiva a esta y todas las demás crisis que condenan al venezolano es cambiarlos. El pasado 7 de marzo se cumplieron 4 años del apagón nacional que afectó terriblemente al sector eléctrico de todos los estados y generó problemas en los centros de salud, industria de transporte y servicios de agua. A principios de marzo, la ONG Comité de Afectados de los Apagones reportó que las fallas del servicio eléctrico en Venezuela aumentaron entre 16% solamente entre los meses de enero del 2022 y del año 2023. Una situación de verdad que nos coloca a espalda del desarrollo. No se puede desarrollar un país sin electricidad y esto es la condena que nos tiene el régimen de facto. Bueno, siguiendo con más información, ¿qué cambia realmente para los indocumentados en el tema de la nueva ley que firmó el pasado 10 de mayo el gobernador del estado de la Florida, Ron DeSantis? Ocurre que esto tiene ya su impacto económico. La prensa local en el estado de la Florida ha publicado numerosas informaciones sobre las cuales algunos de los trabajadores indocumentados han dejado de asistir a sus lugares de trabajo e incluso se están mudando hacia otros estados ante el temor de verse impactados por la nueva norma. Recordemos que la norma tiene aplicación a partir del 1 de junio próximo y la gente pues se está saliendo. Muchos trabajadores se están marchando pensando que van a ser deportados, por lo que se están yendo hacia otros estados, dijo un trabajador de una empresa constructora de la cadena CBI en Miami. Gina Fraga, abogada especializada en migración, advirtió que la nueva ley podría generar falta de mano de obra en el sector agrícola, en el que hay preocupación ante la posibilidad de que reciban multas e incluso penas de prisión por transportar a trabajadores que quizás no tienen los documentos específicos que se les requiere. Todo el mundo está en pánico porque nadie sabe lo que puede ocurrir. Destacó Fraga, además, que en la actualidad hay un retraso de 10 meses en la autorización de permisos de trabajo. La Asociación de Trabajadores Agrícolas de la Florida, una organización sin fines de lucro con más de 10.000 miembros pertenecientes a minorías, principalmente latinos, dijo que la norma firmada por DeSantis es una de las leyes migratorias más crueles. ¿Quiénes continuarán trabajando colocando techos, brindando servicios de limpieza, servicios de alimentos en restaurantes, paisajismo, construcción de viviendas y de edificios comerciales, atención de enfermería en nuestros hospitales y hogares de ancianos y mucho más? ¿Quiénes cosecharán los cultivos que comemos todos los días y de los que dependemos para nuestro sustento? Preguntó la organización en un comunicado. Desde la firma de la nueva ley se han publicado decenas de videos en los que las personas
están haciendo llamados para no transportar mercancías a la Florida como medida de protesta por la nueva ley. Es una situación que debe haber medido el gobernador DeSantis, el impacto económico en el estado de la Florida por el tema de la migración. Cientos de venezolanos están huyendo actualmente del estado de la Florida porque se encuentran en condición irregular y no pueden permitirse el lujo de ser deportados a Venezuela. Vamos a escuchar el reporte de María García, lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela. Lo que usted no escuchó a través de Siempre Venezuela Radio en Colombia, Curazao y Bonaire. Lo que usted no escuchó con María García. Bienvenidos a una nueva emisión, hoy miércoles 17 de mayo de 2023. Alcalde Rafael Ramírez evalúa en horas de la noche comportamiento y afectación de cañadas en Maracaibo luego de 3 horas de lluvias con tormenta eléctrica desde la parroquia Coquibacoa. Lluvias en el Zulia y el resto del país podrían incrementarse para las próximas horas con ráfagas de vientos entre 10 y 15 kilómetros por hora, informó el INAME. De 21 municipios del estado Zulia, solo Francisco Javier Pulgar, Colón, Catatumbo y Sucre no presentaron fuertes precipitaciones este miércoles, que dejó varias zonas de Maracaibo, San Francisco y parte de La Guajira sin servicio eléctrico. Trabajadores de PDVSA manifestaron nuevamente frente a las instalaciones del edificio Miranda en la avenida La Limpia por reenganche a sus trabajos prometido hace 5 años. El Partido Amarillo es acusado por el diputado de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez de apropiación de recursos en el exterior para la campaña de su candidato presidencial. Reaparece el chikungunya en Venezuela por inestabilidad atmosférica, advierte la Organización Panamericana de la Salud. Gobernador Rosales anuncia trabajos de remodelación y construcción del Museo de la Gaita en Santa Lucía, entrega de instrumentos para agrupaciones y comunidades a participar en el Festival Gaita Zuliana. Nueva alza tuvo el dólar del Banco Central de Venezuela, ubicándolo hoy en 25,67 bolívares. El próximo 29 de mayo, Día del Adulto Mayor en Venezuela, gremios, sindicatos, jubilados y pensionados realizarán manifestación nacional por mejoras de pensiones y salarios mínimos. Internacionales. Se viraliza video de familia y niño venezolano en busca de trasplante de corazón al cruzar la selva del Darién. Deporte. El Grande Liga venezolano Aníbal Sánchez se retira del béisbol profesional. Hasta aquí los titulares de lo que usted no escuchó con María García. Volveremos con una nueva emisión el próximo viernes 18 de mayo de 2023. La Comisión Nacional de Primarias habilitará 77 puntos de votación en diferentes ciudades del mundo para que la diáspora pueda votar en este proceso interno en que la oposición va a elegir un candidato unitario para las presidenciales del 2024. Ya se le hizo conocer a las organizaciones políticas las 77 ciudades, dijo la gremialista María Carolina Uzcategui, vicepresidenta de la Comisión Nacional de Primarias. Señaló que las personas que solo están registradas ante el Consejo Nacional Electoral podrán participar en la primaria prevista para el 22 de octubre. Es nuestra única forma de validar que no tengamos doble votación. Aquellas personas que ya estuviesen inscritas en el REP y que están ejerciendo su derecho en el exterior se podrán registrar a través de un sistema que nosotros vamos a proveer en los próximos días. Uzcategui manifestó asimismo que una vez los ciudadanos se hayan registrado en este sistema y se le haya asignado a una de las ciudades elegidas, podrán acercarse para votar de forma manual en los centros de votación. Indudablemente que este tema genera polémica porque, como lo comentábamos en el segmento anterior, hay ciudades que deberían tener centros de votación, pero que no los tienen. Habrá que ver el criterio de selección de estas ciudades. Luis Useche, gerente jurídico de Fundaredes, indicó que los hechos de violencia en la frontera colombo-venezolana no dejan solo un saldo de 200 víctimas desaparecidas,
porque de acuerdo al trabajo de monitoreo y documentación realizado por Fundaredes, podrían haber al menos 731 personas desaparecidas que incluso han podido perder la vida en manos de organizaciones irregulares que operan en el territorio fronterizo. Escuchemos a Luis Usechi. Salvatore Mancuso reveló que en la frontera suroccidental venezolana, pero de manera muy especial en la del estado Táchira, hay cerca de 200 víctimas de secuestros que fueron ejecutadas y que se encuentran en fosas comunes a las cuales fueron arrojados después de asesinadas estas personas. Que esto ocurrió entre los años 2000 al año 2004, cuando su reinado se hacía imponer en estos territorios. Pero faltó decir que no son 200 las personas que han sido víctimas del secuestro y de la ejecución a manos de grupos armados irregulares en Venezuela. Por lo menos 731 personas, según los registros de Fundaredes, han perdido la vida por manos de la violencia y todavía no se tiene respuesta de dónde están y qué pasó con ellos. Elevamos nuestro llamado a que se siga investigando, ya que entre el año 2019 y la fecha actual, Fundaredes lleva un registro de 531 víctimas en esta frontera suroccidental de Venezuela con Colombia. Y estamos esperando que la opacidad se acabe y que se llegue a la verdad. Entre los años 2005 y el año 2018 no hay una contabilidad precisa de las víctimas. Estamos trabajando en Fundaredes para lograr tener con precisión esos números. Exigimos respuestas, exigimos explicación y sobre todo exigimos que retomemos el camino de la paz y de la vida para que las personas puedan en estos territorios vivir de manera tranquila, trabajando y haciendo progresar a la humanidad. Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, vamos a escuchar el reporte de Alberto González con sus escuelazos desde el centro occidente de Venezuela. Este es un boletín de noticias preparado desde el corazón de Venezuela por el periodista Alberto González, CNP 7939, para el programa Venezuela Radio Siempre Venezuela, preparado y conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui. ¿Qué puede pasar en el 2024 en Venezuela? ¿Quién va a suceder a Nicolás Maduro? La agencia de noticias Infobae asegura que se trata de Delcy Rodríguez, la elegida para suceder a Nicolás Maduro. Delcy Rodríguez es la respuesta a la alternativa democrática. Delegaciones extranjeras observan una sucesión en sus manos. La vicepresidenta es ministra del Poder Popular para la Economía, tiene 53 años, tiene alto perfil dentro de la estructura gubernamental, es apoyada en otro protagonista, su hermano mayor, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Jorge es el principal portavoz ante los delegados extranjeros que buscan salidas democráticas a la severa crisis venezolana. Delcy tiene amplia experiencia internacional y dentro del chavismo conoce los resortes que facilitarán la transición interna. 17 años de experiencia le permiten a Delcy conocer a los principales actores dentro del chavismo, en lo militar, justiciero, político y económico. Fue ministra del despacho de la presidencia cuando Hugo Rafael Chávez Frías fue presidente. Fue asambleísta, fue ministra de Comunicación e Información, fue canciller, fue presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, es secretaria general del partido Movimiento Somos Venezuela, movimiento electoral, y ahora es jefa de la economía. Jorge, su hermano, es clave para el futuro de su hermana, pero en Europa se preguntan, ¿estará al tanto Nicolás Maduro de los avances de Delcy? ¿Qué hará Nicolás Maduro si Europa presenta a Delcy como una figura de la transición? ¿Habrá negociaciones? Están estancadas. Bogotá y Petro no avanzaron nada. La cumbre no sirvió para nada. Al final todo siguió igual. Ante esa cumbre de Bogotá, Jorge Rodríguez fue muy duro. Exigió levantar las sanciones y liberar a Alex Saab. Bogotá fue la última escala de un diálogo que todavía no arranca. Se suponía que reactivarían el diálogo en México, pero no ha pasado nada. En Europa todos esperan que Jorge Rodríguez asome la carta de su hermana Delcy, o que ellos, ambos, uno de los dos, sean alternativa. Alguien ha dicho por allí que no es Delcy, que no es Jorge, sino que es Nicolásito. Nicolásito es diputado a la Asamblea Nacional, hijo del presidente.
no ha sido concejal, no tiene experiencia administrativa. En todo caso, no es una monarquía hereditaria. Venezuela es una elección presidencial en un partido y en un gobierno que es presidencialista. No es gobierno parlamentario y no es gobierno tipo monarquía hereditaria. En la Corte Penal Internacional, las tardes son largas, tediosas y extensas. Es impredecible lo que puede ocurrir en un país cuyo presidente es perseguido por la justicia internacional. La negociación, sale Nicolás, entra Delcy para resolver o ir resolviendo, atenuando los problemas del país. Y finalizamos este boletín con la industria de los licores en Venezuela. Reporta pérdidas en el primer trimestre del 2023. El presidente de la Cámara Venezolana de Especies Alcohólicas, CIBEA, Luis Enrique Cárdenas, dijo que la caída es del 25%, las ventas comparadas con el primer trimestre del año pasado. La competencia de productos ilícitos y excesos tributarios. Cada vez las alcaldías cobran más impuestos por los licores. No hay financiamiento de la banca para los depósitos y para las empresas licoreras. En primer lugar, en Venezuela se vende la cerveza. En segundo lugar, los rones de bajo costo. En tercero, el anís. Y en cuarto lugar, el aguardiente. Y la industria licorera venezolana sufriendo el acoso de la crisis. Pareciera que la gente celebra, pero en todo caso, las ventas han caído 25% en el primer trimestre del año 2023 comparado con el mismo trimestre del año 2022. Fue un boletín de noticias preparado por el periodista Alberto González, mi carnet del Colegio Nacional de Periodistas 7939, desde el corazón de Venezuela y para el programa Venezuela Radio, siempre Venezuela, conducido por Alan Peralta y Carlos Uzcategui, les reportó Alberto González, CNP 7939. Vámonos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, iniciamos así la segunda hora del programa en la tarde de hoy. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Lo hacemos con más noticias. Primero, Justicia rechazó que el gobierno de facto de Nicolás Maduro utilice la situación actual de la empresa Citgo para la persecución política y plantea que el caso de la filial de Petróleos de Venezuela sea debatido en la mesa de negociación y diálogo en México. Sin embargo, la instancia de concertación está en pausa desde noviembre del 2022. En un comunicado difundido hoy, el partido Primero Justicia consideró que en razón del carácter y relevancia estratégica de Citgo para nuestro país, debe ser prioridad y causa de interés nacional su recuperación. Esto nos convoca y obliga a todos los venezolanos a una estrategia común que se construya en la mesa de negociación en México, dándole su carácter de política de Estado. Por tal motivo, condenamos que se pretenda utilizar la crisis que hoy atraviesa la empresa como una herramienta de persecución política. El partido opositor cree que la negociación es un escenario viable para la construcción de un acuerdo nacional de defensa de Citgo. El presidente de la Asamblea Nacional del 2020, la ilegítima, Jorge Rodríguez, aprobó y acusó a Primero Justicia de robar recursos del país en el exterior para financiar la campaña de Enrique Capriles, su candidato a las primarias. Según Rodríguez, Dinora Figuera, dirigente de la Tolda Amarilla, el presidente de la Asamblea Nacional del 2015, recibió 365 millones de dólares de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, el gobernante de facto enfatizó que la ultraderecha venezolana es la responsable de que Estados Unidos esté robando Citgo, cosa que es mentira porque el verdadero culpable es Maduro, que puso a Citgo como garantía de créditos que nunca llegaron a cumplirse en Venezuela. Es decir, se recibieron los créditos, pero nunca se invirtieron en las obras que supuestamente iban a financiar y todo se fue en dinero para la corrupción. Así que allí está mintiendo descaradamente el señor Maduro. Puntualizó que Venezuela dejó de recibir más de 900 millones de dólares mensuales. También otra mentira, porque Citgo tuvo ganancias en el primer trimestre de este año recuperada de 900 millones de dólares, lo que también es otra manipulación y mentira por parte del presidente de facto. En estas circunstancias hay que tener claro una cosa, el país tiene que tener claro una cosa. Quien ha puesto en estado de postración a Citgo fue primero Hugo Chávez con la política de expropiación y en segundo lugar el presidente de facto de Nicolás Maduro,
que puso a Citgo como garantía de créditos y de emisión de bonos de la deuda pública que nunca llegaron a invertirse en los propósitos que fueron señalados cuando se emitieron. Es decir, la plata se fue en corrupción, la plata se fue en robo descarado, en saqueo, y la plata se va ahora también en demandas y denuncias por parte de empresas transnacionales a las cuales la política de expropiación de Chávez afectó. Entonces, responsable de lo de Citgo, Chávez y Maduro, no hay ningún otro. Bueno, seguimos acá con más información. Vean ustedes, el dólar paralelo ha subido, según la cuenta de Instagram Monitor Dólar de Venezuela, que hace seguimiento al valor de la divisa estadounidense, hubo un aumento de 0,91% con respecto al monto de apertura del día y quedó en 27,23 bolívares por cada dólar. El 2 de enero de este año, el paralelo valía 18,83 bolívares por dólar, por lo que en 5 meses y medio ha tenido un aumento de 44,61%. En ese lapso, la moneda nacional se ha devaluado 30,84%. El dólar oficial, conocido como Banco Central de Venezuela, dólar Banco Central de Venezuela, se fijó en 25,64 bolívares por cada dólar estadounidense, como resultado de las operaciones de la mesa de cambio privado y públicos durante la jornada del día de ayer. La tasa oficial aumentó 0,16 bolívares en comparación al día anterior, por lo que su precio varió 0,62%. Esto dice, en pocas palabras, claro y raspado, el dólar sigue creciendo en su valor, el bolívar se sigue devaluando y estamos ante una nueva espiral de crecimiento y presión de la devaluación en Venezuela. Una espiral que lamentablemente el régimen de facto no tiene ninguna respuesta frente a ella. No tiene ninguna alternativa, no ofrece mayor cosa. Vamos ahora a escuchar este reporte. Resulta que María Corina Machado está de gira por el estado Táchira. Ha realizado varias actividades en el estado Táchira, pero funcionarios del gobierno hostigaron la gira de María Corina Machado en la zona sur de la entidad. Veamos el testimonio de la propia María Corina Machado en relación a este tema. Bueno, cuando íbamos en camino de Avezales hacia El Piñal, llegamos al puente Navay, habían 2 camiones, 2 autobuses con la Guardia Nacional trancando todo el tránsito de por lo menos 1 kilómetro de cola. Tenían más de 1 hora con toda la cola trancada a ambos lados. Miren toda la gente que va a sus hogares, que va a trabajar, productores agrícolas, personas ancianas, todos paralizados, y el argumento que estaban reparando un puente que tiene 6 semanas trabajando y no habían trancado hasta el día de hoy. Más adelante, cuando llegamos aquí a la alcabala de La Pedrera, porque cruzamos a pie, nos dieron la cola, y en el puente de La Pedrera nuevamente pretendió impedirnos el tránsito un oficial de la Guardia Nacional, que pretendió además retenernos nuestras identificaciones. Así que bueno, vamos caminando y le pedimos a la gente del Piñal que nos espere, que ya vamos para allá. Bueno, siguió su campaña María Corina Machado. El régimen no sabe cómo hostigar a los diferentes candidatos a las primarias. Sabotean sus giras, le mandan gente para que sabotee los actos, presionan, cierran medios. Recordemos que Delsa Solórzano estuvo en Barinas y apenas salió de una entrevista a la emisora y el programa de radio que la entrevistó lo cerraron. Ocurre entonces que estas son las condiciones en las cuales se hace política en Venezuela, y obviamente no son las mejores ni las óptimas, pero hay que seguir adelante, hay que enfrentar el desafío que significa un régimen de facto totalmente antidemocrático y dictatorial. Al menos 300 personas desaparecieron en las trochas venezolanas desde el año 2015. Esto lo afirma Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo y director general del Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela. Este dato lo reveló luego de que las Autodefensas Unidas de Colombia reconocieran estar detrás de la desaparición de 200 personas y señalar que hay varias fosas comunes en Venezuela. Son graves, dice Walter Márquez, las denuncias de que hay fosas comunes en San Antonio, Ureña, Boca de Grita, La Fría y San Cristóbal.
con más de 200 cadáveres trasladados de esos territorios, o que pudieron asesinarlos allí, mayoritariamente colombianos, pero no descartamos que haya venezolanos. Márquez indicó que la cifra puede alcanzar los 500 si se suman 300 desaparecidos que manejan las organizaciones no gubernamentales de la época, con la presencia del AMPA Común, disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los helenos, el Tren de Aragua, ha dicho Márquez. Además, se considera un crimen de lesa humanidad. Es una gravísima violación de los derechos humanos que amerita una inmediata investigación y una respuesta para los familiares de la víctima, dijo el ex parlamentario venezolano Walter Márquez. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre Venezuela, iniciando el último bloque del programa en este mediodía. Hay el interés del gobierno ha anunciado que va a buscar por una estrategia económica desdolarizar la economía venezolana. Esto parece algo, digamos, muy cuesta arriba para el régimen, pero el economista Adrúbal Olivero ha publicado hace pocos minutos en su cuenta de Twitter la siguiente información. El proceso de desdolarización que el gobierno de facto busca implementar en Venezuela es complicado y difícil de implementar debido a diversas razones. En primer lugar, el dólar es una moneda ampliamente utilizada como medio de pago en el país, lo que dificulta el reemplazo del bolívar. En segundo lugar, el dólar es una moneda de reserva y ahorro para muchos ciudadanos, lo que los hace reticentes a abandonarla. En tercer lugar, los agentes económicos establecen precios y costos en dólares, lo que ancla sus expectativas y dificulta la transición a otra moneda. Además, el monto de efectivo en divisas que circulan en el país supera ampliamente la cantidad de bolívares en circulación, lo que dificulta todavía aún más la llamada desdolarización. Por último, la inflación anual del 400%, según datos del propio Banco Central de Venezuela, hace difícil generar confianza en el bolívar, y ahí aplica la conseja popular: del dicho al hecho hay mucho trecho. Lo dice el economista Adrúbal Olivero al analizar la estrategia del gobierno que busca desdolarizar la economía. No se puede desdolarizar la economía con un bolívar como ustedes lo han dejado. El régimen ha dejado noqueado el bolívar. Ya ni siquiera se sabe el nombre del bolívar, si es bolívar fuerte, bolívar soberano, bolívar electrónico, bolívar, como usted le quiera nombrar. Pero el problema es que acá la verdadera situación es que hay una crisis de confianza en la moneda. Una moneda que cada día vale menos, que cada día se devalúa más, que cada día se enfrenta a presiones inflacionarias que le van restando su capacidad de compra. Así que la gente, si usted le coloca bolívares por un lado y dólares por el otro, adivine para dónde va la gente. Esta es la situación real del país. Hoy es el Día Internacional del Internet y la Organización de Monitoreo del Comportamiento de Internet Venezuela Sin Filtro registra solamente en las 2 primeras semanas del mes de mayo 4 bloqueos de sitios informativos en el país. En su cuenta de Twitter explicaron las acciones de censura desde el gobierno de facto de Nicolás Maduro contra el portal de noticias El Diario, así como contra el sitio web del Observatorio Venezolano de Finanzas y el de la Red Sindical de Venezuela y Mundo Oriental, este último ligado al exalcalde del Tigre, Ernesto Paraqueima. Sobre El Diario lo resaltaron y detallaron que es un bloqueo HTTPS que extrañamente impacta solo parte de la red de CanTV. Este bloqueo continúa aunque no afecta a todos los usuarios de CanTV. Además, contra el sitio Salario Digno Venezuela, una iniciativa de la Red Sindical Venezolana, aplicaron un bloqueo DNS, es decir, un bloqueo de localización del dominio, en el que participan los operadores privados de Internet como Movistar, Digitel, Inter y Net1, proveedores que ya lo hacían contra medios de comunicación independientes como Efecto Cocuyo, Crónica 1, El Nacional o El Pitazo, entre otros. Mientras que contra Mundo Oriental, medio digital radicado en el Tigre, después del allanamiento por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional,
y una fiscal del Ministerio Público el pasado 9 de mayo, el portal está cerrado. La página no está bloqueada y sigue hospedada en el mismo servidor web, pero está prohibido. Hay 62 medios bloqueados en Venezuela. Sin Filtro, Venezuela Sin Filtro dijo que al menos estos portales se encontraban bloqueados en el país. Los bloqueos empezaron en el 2018 contra medios independientes como El Pitazo y El Nacional, pero se hicieron masivos a partir de enero del 2019 contra Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional. Cuando este se juramentó como presidente encargado de Venezuela, al desconocer los resultados que significaron la reelección del presidente de facto, Nicolás Maduro, como jefe de Estado en unos comicios que se celebraron en mayo del 2018. El bloqueo de sitios de la web más la reiterada falla del servicio eléctrico hace muy difícil el pleno disfrute del acceso a Internet, considerado por las Naciones Unidas como un derecho fundamental. Las intimidaciones y el acoso en línea son otra parte y forma de silenciar las informaciones y amordazar a la sociedad civil. También el uso de técnicas de ataques informáticos a los servidores donde se publican las páginas web, dijo Venezuela Sin Filtro. Hoy, en el Día Internacional de la Internet, en Venezuela, repito, hay 62 medios bloqueados por el régimen de facto. Bueno, seguimos aquí con más información en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Escuchemos el reporte de Yuli Pineda, nuestra corresponsal para la Gran Caracas, oriente y sur del país. Saludos a Alan Peralta, Carlos Miura Uzcategui y a la audiencia en Colombia, Aruba y toda Latinoamérica del programa Siempre Venezuela Radio. A esta hora tenemos nuestro resumen informativo. Gobierno Nacional anuncia que para finales de 2026 estará disponible el teleférico hacia La Guaira. Así lo dio a conocer el presidente de Venezolana de Teleféricos, Víctor Antonio Cruz González, quien explicó además que la nueva ruta tendrá 3 estaciones, las cuales son Guaraíra Norte, Hacienda Vieja y San José, las cuales ofrecerán estas rutas a todas las personas y turistas que decidan entonces visitar el nuevo teleférico que unirá a Caracas con La Guaira. En otra información tenemos que varios vehículos se incendiaron la tarde-noche de este martes 16 de mayo en un estacionamiento ubicado en el barrio Niño Jesús del sector La Boquera, en el kilómetro 43 de la carretera a El Junquito, en la ciudad de Caracas. Cuerpos de bomberos se trasladaron hasta el sitio, esto con la finalidad de brindarle toda la ayuda necesaria a los vehículos que quedaron atrapados en este estacionamiento ubicado en esta parte de la ciudad capital. No se conocen mayores detalles de cuántos vehículos en total fueron los que se incendiaron durante este siniestro. Se iniciaron las investigaciones pertinentes a fin de verificar la causa del mismo. Para finalizar, tenemos que adulto mayor se arrastra ante la falta de escaleras mecánicas en el metro de Caracas. El hecho se registró en la estación del Capitolio, donde un anciano de aproximadamente 70 años de edad se trasladaba en su silla de ruedas por el metro de la ciudad de Caracas. Y al momento de bajar el andén no pudo desplazarse adecuadamente porque las escaleras mecánicas simple y llanamente no funcionaban. Una mujer grabó la escena y dijo que el hombre tampoco encontró alguna persona que le prestara ayuda. Esta situación ha causado indignación en las personas que utilizan a diario el metro de Caracas y se hacía el llamado respectivo a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto en lo que respecta a la reparación de las escaleras mecánicas. Bien, esto es todo por los momentos. Soy Yuli Pineda, CNP 6871, con las informaciones de la Gran Caracas, Oriente y Sur de Venezuela.
Bueno, fue Yuli Pineda, nuestra corresponsal en la zona de la Gran Caracas, parte de Oriente y Sur de Venezuela. Seguimos aquí con más información. Un grupo de 50 migrantes que viajaban en un autobús de pasajeros desde la ciudad mexicana de San Luis de Potosí hacia Nuevo León, estado ubicado en el norte de México, fueron secuestrados por hombres encapuchados y armados. Así lo informó la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León. Los hechos se registraron en los límites de San Luis de Potosí con Nuevo León, en donde se interpuso la denuncia. Los dos conductores también fueron secuestrados. La Fiscalía de Nuevo León detalló que el propietario de un autobús que transportaba a un grupo de migrantes extranjeros tuvo conocimiento mediante la localización del GPS del vehículo, que en el estado de San Luis de Potosí, se había salido de su ruta. Además, fue informado que el vehículo permaneció inmóvil durante 30 minutos y que los pasajeros habían sido privados de libertad por individuos armados y encapuchados. El propietario del autobús presentó la denuncia por el robo de la unidad de San Luis de Potosí y tras de ello ambas fiscalías trabajan de manera conjunta. El titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, Gerardo Palacios, informó que han logrado poner a resguardo a varios migrantes que pudieron escapar de los secuestradores. Palacios señaló que la Policía Estatal, Fuerza Civil, logró localizar a cielo abierto y auxiliar a varias personas extranjeras que en primeras entrevistas confirman la información y quienes habrían logrado ponerse a salvo escapando de sus captores, saliendo de San Luis, internándose en territorio de Nuevo León. Migrantes secuestrados conforman grupos de migrantes de Venezuela y Honduras. Se dice que hay algunos haitianos también dentro de este grupo, pero es increíble que estas cosas sucedan a unos migrantes que han sufrido diversas circunstancias en su viaje hacia la frontera sur de los Estados Unidos. Ya nos despedimos esta edición de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, la edición meridiana, correspondiente al 17 de mayo del 2023. Como siempre, este ha sido un trabajo en equipo en donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros corresponsales en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor Alan Peralta. Como siempre, los invito a estar pendientes de nuevas ediciones de Siempre Venezuela, la de esta tarde de 4 a 6, a través de estos mismos canales. Y obviamente poder servirse informativamente a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación, como nuestra página web siemprevenezuelaweb.com y también la opción comunicacional de nuestro canal YouTube Siempre Venezuela. Hasta la tarde, que tengan un muy buen provecho. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela Siempre, Siempre Venezuela.